Y segundo, brevemente vamos a centrarnos a analizar un tema muy importante a su vez dentro de la práctica jurisdiccional. Se me ha encomendado el día de hoy abordar las problemáticas vinculadas a la unión de hecho, al matrimonio y al divorcio dentro del derecho de familia. Preliminarmente, vamos a desarrollar algunas reflexiones a efectos de que podamos centrarnos básicamente en estas tres instituciones, teniendo en cuenta principalmente lo siguiente. Cuando nosotros abordamos el derecho de familia y en concreto las instituciones vinculadas a la composición de una familia, en el caso específico del matrimonio o de la unión de hecho, así como de su extinción, nos vamos a dar cuenta que la finalidad en concreto de una familia va mucho más allá de determinar la situación o el vínculo paterno-filial entre los padres e hijos. Muchas veces, tanto el matrimonio, la unión de hecho, e inclusive el divorcio, es muy utilizado para definir situaciones patrimoniales. Y es en función a ello que el día de hoy lo que voy a compartir con ustedes es más allá de los aspectos teóricos y doctrinarios que se han abordado sobre estas tres instituciones. Vamos a conocer algunos criterios jurisprudenciales que ha venido desarrollando la Corte Suprema en los últimos años con la finalidad de alcanzar una uniformidad respecto a las decisiones jurisdiccionales ligadas a estas tres instituciones. Para ello hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que la familia estuvo, está y estará siempre más allá del derecho. Esto implica reconocer que la familia sobrepasa el aspecto normativo y posa en un aspecto existencial del individuo. Es sabido, pues, para todos nosotros, que los conflictos familiares, a su vez, son cada día más complejos y diversos. Por ende, muchas oportunidades o muchas veces las disposiciones normativas que regulan las instituciones propias del derecho de familia requieren una evolución constante. No obstante, cuando el legislador no atiende de manera oportuna esta necesidad, ¿no? Se le encarga a los operadores jurisdiccionales, quienes a través de la interpretación de la norma deben solucionar los conflictos intersubjetivos de intereses vinculados a cuestiones familiares. Es por ende, ¿no?, que cuando nosotros abordamos el derecho de familia en concreto y para dar una solución específica de cualquiera de los ámbitos en el que nos desempeñemos, o sea, como defensa técnica, o sea, dentro de las instituciones del sistema de justicia, es necesario conocer mm, la vertiente de interpretación que siempre es novedosa dentro del ámbito jurisdiccional. Evidentemente, las disposiciones normativas hoy en día se interpretan de manera diferente a como se interpretaban hace 20 años. Y ello principalmente porque nuestra sociedad es cambiante. Hemos escuchado muchas veces incluso que se habla de una reforma total de las disposiciones normativas que regulan el derecho de familia, o una reforma que busque justamente consolidar nuevos derechos que se han podido observar o que han nacido de las interpretaciones jurisdiccionales, tanto a nivel nacional como internacional, que se han venido adoptando en nuestro país y que inclusive, ¿no?, se busca reducir el nivel de discrecionalidad con la que cuentan los operadores jurisdiccionales, en específico los jueces, al momento de resolver contiendas de esta naturaleza. Entonces, una de las herramientas que hoy en día se utiliza, por ejemplo, para dar una solución inmediata a estos conflictos es la denominada interpretación dinámica, ¿no? Esta interpretación dinámica, que si bien es cierto, nace o es propia del derecho constitucional, también hoy en día esta interpretación dinámica ha alcanzado al derecho de familia. ¿Y esto por qué? Porque siempre cuando hablamos del derecho de familia, ya sabemos que la finalidad del derecho de familia en concreto es proteger a la familia, proteger a los niños. En los últimos años también ha tenido un abordaje especial la protección de la mujer y las personas más vulnerables dentro de una contienda de hecho. Y es por ello que planteamos esta interpretación dinámica dentro de los procesos de familia, identificando sus tres finalidades, ¿no? El primero es la protección de los derechos fundamentales como tal,
El segundo, garantizar la equidad de la condición de las partes procesales, y es que es conocido que dentro de un conflicto intersubjetivo de intereses, siempre una de las partes va a estar en desventaja, ¿no? Y a esta persona es la que la denominamos, ¿no?, que la parte procesal que por naturaleza siempre se va a encontrar en desventaja. En el caso en concreto, en el derecho de familia tradicionalmente se ha asumido, por ejemplo, en un divorcio, que la persona que estaría en más desventaja probablemente sea la mujer. No obstante, hay que tener en cuenta también que de acuerdo a los supuestos o de acuerdo a los criterios en los que se está abordando la causal de divorcio, se determinará si efectivamente es la mujer o el varón quien está en una condición desfavorable dentro del proceso. ¿Por qué? Para darle finalmente un trato específico que busque justamente garantizar una equidad no solo de los recursos procesales con los que cuenta, ¿no?, sino inclusive una equidad en el propio análisis de la contienda. Y finalmente, garantizar la solución efectiva del conflicto. Ahora bien, hay que entender también lo siguiente. Si bien es cierto, históricamente se ha asumido que el derecho de familia pertenece al derecho privado, ¿no? Entenderán, por ende, que si es que se encuentra enmarcado dentro del derecho privado, las formalidades son definitivas en un proceso de familia. Es decir, un proceso que no cumpla ciertas formalidades, eh, por ejemplo, puede alcanzar su finalización sin la necesidad de un análisis de fondo, ¿no? Y esto hablando procesalmente como instituciones clásicas como el abandono o la aplicación del artículo 203 del Código Procesal Civil. Lo que se ha buscado, por ejemplo, en los procesos de familia en los últimos años es darle una interpretación diferente, ¿no? Es darle una interpretación que finalmente el juez tenga la obligación de solucionar este conflicto intersubjetivo de intereses, emitiendo necesariamente un pronunciamiento de fondo y de alguna manera proscribiendo decisiones basadas en meras formalidades de los procesos judiciales en concreto. Bajo estas reflexiones generales, vamos a entender lo siguiente: que la familia no fue creada por el derecho ni pertenece originariamente a él. La única función de la norma del jus es regularla de manera que se puede estructurar sus relaciones y que permita la interacción de las personas en armonía, paz en un núcleo social, ¿no? Y hay que entender lo siguiente, como mencionaba previamente. Se ha hablado muchas veces de una reforma total, por ejemplo, del libro de familia del Código Civil. ¿Y esto por qué? Porque se fundamenta o se entiende que las normas que regulan las instituciones del derecho de familia eh, no están adecuadas a la sociedad en constante evolución, ¿no? Y por ejemplo, cuando nosotros abordamos el matrimonio, el divorcio y la unión de hecho, vamos a entender lo siguiente. Primero, el matrimonio y el derecho y el divorcio son derechos constitutivos, es decir, que necesariamente para que existan tiene que existir una resolución judicial o un mandato administrativo que así lo constituya. En el caso del matrimonio, ¿no?, ya sabemos el trámite regular del matrimonio que se puede realizar a nivel municipal, a nivel notarial, y en el caso del divorcio, ¿no?, se podría realizar de manera judicial, de manera notarial e inclusive de manera municipal. ¿Cuál es el punto medio? ¿Cuál es el punto de coincidencia entre el matrimonio y el divorcio? Es que nacen de un acto jurídico en concreto. El matrimonio, del acta de celebración del matrimonio, es decir, el único medio probatorio que va a acreditar que yo he celebrado un matrimonio con otra persona, ¿no?, es mi acta de matrimonio como tal. Lo mismo sucede con el divorcio, ¿no? El único documento, ¿no?, que va a acreditar mi condición de divorciado, evidentemente no va a ser mi DNI con que diga la actualización de mi estado civil de divorciado, sino únicamente yo voy a poder acreditar mi condición de divorciado con la sentencia judicial que ha declarado mi divorcio, con el documento notarial o resolución administrativa municipal que también ha puesto fin
a mi vínculo matrimonial. Entonces, para que nazcan los derechos y para que nazcan en concreto estas dos instituciones, se requiere necesariamente de la emisión de un acto jurídico que de trascendencia jurídica a su vez, ¿no? No obstante, existe una diferencia con la unión de hecho, ¿no? La unión de hecho es un derecho meramente declarativo, que si bien es cierto, ¿no? Conforme la norma, ¿no? Se establece ciertos requisitos que se deben cumplir. Una vez que yo cumpla estos requisitos, ya constituiría mi derecho como tal. Sin embargo, para yo poder hacerlo valer, es decir, para yo poder oponerlo frente a derechos de terceros, también tengo que recurrir a la vía judicial o a la vía notarial a fin de que estas autoridades me emitan una declaración de unión de hecho y finalmente ¿no? yo pueda gozar de todos los efectos que tenga esta declaración. A partir de estas reflexiones, ¿no? Y nos vamos a centrar primero el día de hoy en el estudio de la unión de hecho. ¿No? Entonces, cuando nosotros estudiamos la unión de hecho, hay que tener en cuenta dos aspectos específicos, perdón, cuatro aspectos específicos, los cuales a su vez están vinculados con lo regulado en el artículo 326 del Código Civil. No, evidentemente, cuando nosotros hablamos de una unión de hecho, para su constitución vamos a requerir la configuración de estos cuatro elementos. El primero, que se tenga que tratar necesariamente de dos personas de sexos complementarios, es decir, varón o mujer, ¿no? Evidentemente, hasta la fecha en nuestro país eh, no está permitido ni el matrimonio y mucho menos la unión de hecho entre dos personas del mismo sexo. Por ende, el primer presupuesto, el primer elemento que debe superar, ¿no? El análisis de la unión de hecho es evidentemente que estas personas sean de sexos opuestos. El segundo elemento es que estas personas se encuentren libres de impedimento, ¿no? Más adelante vamos a conocer que existen una serie de impedimentos eh, que están vinculados al matrimonio. Ahora, los impedimentos vinculados al matrimonio o que se encuentran dentro del marco normativo que regula el matrimonio son los aplicables a la unión de hecho, cuando nosotros nos referimos a libres de impedimento. Y segundo, ¿no? Que tengan una finalidad análoga al matrimonio, ¿no? Evidentemente, ¿cuál es la finalidad principal que tiene la unión de hecho con el matrimonio? El primero es la convivencia como tal y luego la procreación, porque justamente es la finalidad del matrimonio y probablemente, aunque teóricamente no se ha entendido así, y la finalidad también de la unión de hecho, debería ser no solo la convivencia, sino la procreación de nuevas personas, ¿no? Y el tercer elemento, ¿no? Es que los efectos patrimoniales y análogos, ¿no? Tienen efectos patrimoniales análogos a una sociedad de gananciales. Y acá lo que yo mencionaba, siempre el derecho de familia, cualquiera sea su naturaleza o cualquiera sea las instituciones del derecho de familia que nosotros buscamos abordar, tenemos que tener en presente que casi siempre tienen una vinculación con cuestiones patrimoniales. Y ahí es que justamente diversas instituciones del derecho de familia se ha regulado, se ha implementado, se ha creado, porque tienen vinculación con el manejo patrimonial eh, de una persona. Entonces, para garantizar la correcta administración del patrimonio de la persona es que justamente se han ido edificando una serie de derechos como el matrimonio, como la unión de hecho e inclusive el divorcio. ¿Ya? Entonces, nos queda claro, estos elementos van a ser a su vez, adicionalmente, bueno, que sean entre un varón y una mujer, ya nos quedó claro, una unión voluntaria sin que medie coacción, ya que evidentemente si es que existe coacción, ya no podría configurarse una unión de hecho y tendría evidentemente que demostrarse, ¿no? Probablemente dentro de un trámite judicial la inexistencia de esta coacción. Que los convivientes libres de impedimento matrimonial, ya he mencionado que estos impedimentos están vinculados
con los impedimentos que tiene una persona para celebrar un matrimonio en concreto. Muy importante el factor temporalidad, que teóricamente se menciona que este tiempo tiene que ser 2 años continuos, ¿no? 2 años continuos sin interrupciones. Quinto, la exclusividad entre los cónyuges, ¿no? Esta exclusividad está vinculado también a la fidelidad entre las personas que están viviendo en una relación de unión de hecho. Y finalmente, que exista una notoriedad de la unión. Hay que comportarse, evidentemente, como convivientes, podríamos decir de una u otra manera. A grandes rasgos o a grandes medidas, ¿no? Estos son los presupuestos que tiene que cumplir una unión de hecho para ser declarada como tal. Ya mencionamos, si bien es cierto, yo luego de estar conviviendo con una persona por un periodo de 2 años de manera continua, eh, puedo afirmar sin temor a equivocarme que he obtenido un derecho de solicitar la unión de hecho, ¿no? Para que mi unión de hecho sea reconocida como tal y pueda tener el valor de oponibilidad frente a terceros, necesariamente tiene que ser declarado por un juez o por un notario. Entonces, existe en este momento estas dos vías a la que yo como ciudadano puedo recurrir y evidentemente dependerá de la decisión que yo tome. Ahora, la pregunta, ¿cuándo recurrir a un notario y cuándo recurrir a un juez? ¿No? Probablemente uno de los primeros aspectos que uno debe analizar para determinar a cuál de las vías recurrir es, primero, las dos personas, o sea, el varón y la mujer que han tenido esta relación de convivencia, actualmente se encuentran con capacidad de goce y ejercicio de sus derechos. Probablemente uno de los cónyuges haya fallecido, que es lo que naturalmente se da en los procesos judiciales, por ejemplo, de unión de hecho, ¿no? Que fallece uno de los convivientes y la conviviente y la otra conviviente es la que entabla el proceso de unión de hecho, ¿no? Para que pueda demostrar. Ahora, si existe una unión de hecho y ambas personas no tienen ningún impedimento para el ejercicio de sus derechos, podrían recurrir directamente a la vía notarial, ¿no? En concreto, si el varón y la mujer se encuentran vivos, lo recomendable, ¿no? Por celeridad, es recurrir al trámite notarial para solicitar la unión de hecho por esta vía. Y si evidentemente uno de los convivientes ha fallecido, necesariamente se tiene que entablar un proceso judicial de unión de hecho, para que dentro del proceso se pueda determinar si efectivamente se ha logrado acreditar eh, que han convivido por un periodo de 2 años continuos y libres de todo impedimento matrimonial. Asimismo, cuando recurrir a la vía judicial, cuando, por ejemplo, los convivientes estén en desacuerdo, ¿no? Es casi una problemática actual que muchas veces existen personas, ¿no? O parejas que conviven un determinado periodo. En este periodo, evidentemente, adquieren bienes muebles, inmuebles y otra serie de derechos que finalmente van a dar beneficios patrimoniales. Luego de un tiempo tienen conflictos personales, ¿no? Entonces, para garantizar la administración de ese patrimonio que se ha obtenido, es que justamente se recurre a la unión de hecho cuando las personas, tanto el varón como la mujer, pese a que se encuentran con vida, existe un desacuerdo entre ellos. Entonces, durante un proceso judicial se determinará si evidentemente se ha logrado acreditar que estas dos personas han estado conviviendo por un periodo mayor a los 2 años. Luego, ya mencioné, la exclusividad está vinculado también a la fidelidad y la notoriedad de la unión, ¿no? Ahora, hay que entender lo siguiente, si bien es cierto, ¿no? Podríamos indicar que como la unión de hecho en sede judicial es un derecho declarativo, basta que yo cumpla con estos presupuestos para que el juez necesariamente emita una sentencia fundada y declare como tal la existencia de una relación de unión de hecho. No obstante, vamos a ver algo.
Vamos a ver en las láminas siguientes algunos ejemplos en los que se ha abordado problemas vinculados a la unión de hecho, ¿no? Y acá vamos a encontrar primero la casación 149-2019 de la libertad. ¿Qué es lo interesante en esta casación o qué es lo interesante en este criterio jurisprudencial asumido por la Corte Suprema? ¿Qué tenía este caso de particular? Y este caso en particular es que la demandante, desde que había redactado su demanda, no había hecho hincapié que ella mantenía una relación sentimental con la parte demandada. Evidentemente, el demandado, al ser emplazado de esta demanda, él negó que hayan tenido una relación de convivencia y se basó justamente en el término que utilizó la demandante, quien en todo momento había señalado que únicamente mantenía una relación sentimental, y para de alguna manera desvirtuar sus argumentos, ¿no? E indicar que evidentemente una relación sentimental no es igual que una relación convivencial. Evidentemente, cuando la Corte Suprema analiza este caso, ¿no? Basándose en la forma en cómo había estructurado la parte accionante su escrito postulatorio, ¿no? Es que establece esta diferenciación en los siguientes términos, ¿no? Una relación sentimental se caracteriza por ser circunstancial y momentánea, a diferencia que una relación convivencial, que es una relación estable y continua. ¿No? Esto es importante porque a partir de esta diferencia o a partir de este razonamiento, terminan finalmente desestimando la pretensión de la parte accionante, ya que durante el trámite del proceso, evidentemente se había determinado o se había contrastado que, por ejemplo, ¿no? El emplazado había registrado durante este periodo que la demandante mencionaba que habían mantenido una convivencia pasible, está reconocido como unión de hecho, había registrado varios domicilios en el reniego, tanto en Trujillo, en Chimbote, en Lima, ¿no? Por ende, ¿no? La Corte Suprema asume que bajo este razonamiento no podría ni siquiera ser posible determinar un domicilio convivencial entre las partes. Entonces, muy importante es que cuando nosotros nos toque analizar de cualquiera de los campos en los que nos desempeñamos un- una demanda de unión de hecho, hay que visualizar en principio que el término utilizado en el escrito postulatorio y que a su vez sea materia de controversia a lo largo del proceso sea justamente determinar la relación de convivencia, más allá que la relación sentimental, ¿no? Entonces, fíjense lo importante, ¿no? Que es saber conocer la diferenciación o saber centrarnos bien en los términos que utilizar dentro de un escrito de demanda, por ejemplo, para que finalmente cuando nos toque recurrir al Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial nos dé la razón. Luego, vamos a encontrar también la casación 4870-2019, ¿no? Que está vinculado a la valoración de los medios probatorios que se deben postular dentro de un proceso judicial que busque el establecimiento de una declaración de unión de hecho. Entonces, acá hay que entender lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de medios probatorios dentro del sistema procesal civil, ¿no? Podemos identificar los medios probatorios tradicionales, ¿no? Los medios probatorios documentales, ¿no? Cuya exigencia de fecha cierta es indispensable para generar total convicción en el operador jurisdiccional, y también los medios probatorios personales, que es la declaración de los testigos. ¿Cuál es la particularidad, por ejemplo, de un proceso de unión de hecho? Un proceso de unión de hecho como tal tiene como requisito indispensable no solo el ofrecimiento de medios probatorios documentales, sino que inclusive la norma de manera expresa me pide el ofrecimiento de tres testigos que deben contrastar, ¿no? La relación de convivencia durante el periodo que yo estoy afirmando. Entonces, bajo este contexto, por ejemplo, en este caso, la Corte Suprema lo que hace finalmente es declarar nula una sentencia que había basado, por ejemplo,
su decisión solo en medios probatorios documentales, ¿no? Y no había actuado y mucho menos merituado los medios probatorios personales que necesariamente solicita o te requiere el marco normativo. Evidentemente, si existía una situación contraria, es decir, que si es que el juez dentro de un proceso de unión de hechos solo valoraba los medios probatorios personales, esto es la declaración de las testimoniales, ¿no? La consecuencia también de una sentencia que solo se base en medios probatorios testimoniales para declarar una unión de hecho es la nulidad como tal de esta decisión. Y esto sucedió en la casación 4993-2018, ¿no? En los que, a diferencia de la casación anterior, el juez había basado su pronunciamiento en la declaración íntegramente de los testigos, ¿no? Y no había valorado porque las partes no habían ofrecido también medios probatorios documentales. Entonces, es importante el ofrecimiento de estos dos medios probatorios documentales. ¿Por qué? Porque dentro del proceso de unión de hecho se tiene que determinar al menos dos aspectos concretos. El primer aspecto, ¿no? Y que más adelante también lo vamos a ver dentro del desarrollo jurisprudencial, es que se va a buscar establecer el periodo, o sea, el inicio y el fin durante el cual ha estado vigente la convivencia y por ende voy a solicitar que se me reconozca la unión de hecho por este periodo. Si yo tengo que necesariamente acreditar dentro de mi proceso para que sea consignado así en la sentencia, ¿no? La fecha desde el cual yo he iniciado la convivencia con esta persona, ¿no? Y la fecha también sobre la cual se ha dado por finalizado esta convivencia. Evidentemente, si es el ejemplo, como ya mencionaba, de que uno de los convivientes ha fallecido, probablemente la fecha de determinar la fecha de finalización de la convivencia es más factible, ¿no? Con la fecha de deceso de la otra parte. No obstante, es indispensable conocer la fecha de inicio, porque a partir de esta fecha se va a poder, uno, analizar si es que ha superado el periodo que establece la norma procesal, esto es los 2 años, y segundo, también va a servir para determinar qué, para determinar los bienes que han podido ser adquiridos durante la vigencia de esta convivencia, ¿no? Porque recordemos que justamente la unión de hecho nace también para determinar la administración del patrimonio que ha obtenido dos convivientes durante el periodo que se ha extendido su convivencia, ¿no? Ese es el primer presupuesto, ¿no? Y el segundo presupuesto, no solo nos vamos a quedar evidentemente en la fecha de inicio y en la fecha de fin de la relación de convivencia, sino que yo dentro de un proceso judicial tengo que demostrar el lugar en concreto donde se realizó los actos de convivencia, ¿no? Ya hemos visto en el ejemplo anterior, ¿no? Que justamente se desestima una unión de hecho porque ambas partes tenían domicilios registrados en el RENIC de manera diferente. Entonces, ahora, recordemos además, ¿no? Que el domicilio que yo registro en el RENIC tiene el valor de declaración jurada, ¿no? Por ende, el valor probatorio, por ejemplo, que se le puede dar a la copia de un documento nacional de identidad donde se consigne la dirección de las partes, o el historial de actualización de domicilios que puede emitir el RENIEC de ambos convivientes, ¿no? Va a ser un elemento indispensable que le va a servir al juez determinar si evidentemente durante el periodo que yo estoy alegando he mantenido una relación de convivencia real, ¿no? Y pública con la otra parte, ¿no? Siendo pues estos dos presupuestos indispensables para reconocer finalmente una unión de hecho tal como se solicita. Luego, también vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Y acá ya mencionábamos, señalar el lugar donde se desarrolló la unión convivencial es fundamental en los procesos de unión de hecho, ¿no? Esto se estableció así en la casación 465-2018 San Martín, y justamente este análisis principalmente está vinculado a los dos aspectos que yo ya mencionaba, ¿no? El primero, que el juez pueda contrastar en su momento que han mantenido una relación de convivencia y para tal fin
como mínimo, pues tendría que existir una coincidencia en el domicilio legal registrado en el RENIEC de ambas partes, ¿no? Siendo este pues un dato indispensable que podría, por ejemplo, representar entre la estimación y la desestimación de mi escrito postulatorio. Siguiente, en la casación 4687-2011, una casación un poco antigua en realidad, ¿no? Se estableció algo importante y trascendente y que a su vez generaba muchas veces mucha confusión respecto al régimen patrimonial de una unión de hecho. ¿Cuál es el régimen patrimonial que genera la declaración de una unión de hecho? ¿No? Muchas veces nos podíamos confundir, por ejemplo, con una copropiedad o como una mancomunidad, ¿no? En el caso en concreto, ¿no? Hay que entender que como la unión de hecho, ¿no? Me genera a mí los mismos derechos que un matrimonio, evidentemente lo que va a generar es que los bienes que han sido adquiridos durante el periodo de vigencia de la unión de hecho, ¿no? Estén sujetos a un régimen de mancomunidad y no a un régimen de copropiedad. ¿Y por qué no? La diferencia más concreta, en un régimen de mancomunidad yo voy a asumir desde el inicio, ¿no? Que cada uno de los convivientes, ¿no? Tiene derechos sobre su patrimonio en iguales proporciones, ¿no? Estaríamos ante un 50-50 porque así es concebido de manera natural dentro de un matrimonio como tal. Si nosotros le diésemos la importancia o la trascendencia de una copropiedad, esto podría evidentemente entenderse ustedes que podría variar el porcentaje de mis derechos que yo tengo sobre un determinado bien, ya que a diferencia de la mancomunidad, la copropiedad es personalísima y por ende yo, por ejemplo, podría ser el propietario o el copropietario del 90% de un determinado predio y la otra persona el propietario únicamente del 10%. ¿No? En el caso de la unión de hecho, esto se descarta de plano. ¿No? Es más, ni siquiera sería materia de cuestionamiento cuando nosotros ingresemos a la etapa de ejecución de una resolución judicial, sino que necesariamente desde que se declara una unión de hecho ya voy a entender que todos los bienes que han sido adquiridos durante este periodo, ¿no? Van a pasar a una mancomunidad y por ende la disposición de ambos bienes necesariamente tienen que participar las dos partes. Segundo, bueno, tercero, en la casación 5483-2017, ¿no? Se ha establecido además algo importante, ¿no? Yo les mencionaba que uno de los requisitos de la unión de hecho es la exclusividad que muchas veces está vinculado con la fidelidad, ¿no? Y acá una reflexión importante, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del matrimonio, donde, por ejemplo, en un matrimonio puede darse el caso que ha existido una infidelidad y que el otro cónyuge, ¿no? Por este amor o por esta unión que se tiene, eh, finalmente termina perdonando esta infidelidad y por ende los efectos del matrimonio van a continuar, que mientras no sea declarado como tal disuelto este matrimonio, los derechos van a seguir manteniéndose en el tiempo. Si durante el proceso de unión de hecho se logra acreditar que no ha existido una exclusividad, no ha existido una fidelidad como tal, no, evidentemente la unión de hecho va a tener que ser desestimada. Esa es una de las grandes diferencias, por ejemplo, con el matrimonio. En el matrimonio, eh, probablemente exista la posibilidad de que frente a una infidelidad, ¿no? Y si es que la parte no solicita como tal el divorcio por la causal de infidelidad, ¿no? Los efectos y la constitución como tal del matrimonio va a permanecer en el tiempo. Caso contrario, en la unión de hechos, si yo durante el trámite del proceso judicial, ¿no? Se acredita que no ha existido esta exclusividad, una especie de infidelidad de una de las partes, evidentemente no va a ser posible declarar una unión de hecho y por ende no voy a obtener los derechos constituidos propiamente en esta institución del derecho de familia, ya que la exclusividad y por ende la fidelidad es uno de los requisitos indispensables para la configuración eh, de un supuesto de unión de hecho, ¿no? Que yo pueda aludir tanto en la vía judicial como en la vía notarial.
Una reflexión adicional, ¿no? Y esto es una casación reciente, a su vez, ¿no? La casación 1532-2025 Lambayeque, ¿no? Ahora, bueno, nos ha aclarado nuevamente lo que probablemente para dentro de la práctica jurisdiccional algunas veces no se entendía así, que mi derecho a accionar la unión de hecho es un derecho imprescriptible, ¿no? ¿Y por qué? Porque evidentemente está vinculado al artículo 5 de la Constitución, ¿no? Y que se encuentra vinculado a su vez por el derecho humano a fundar una familia como tal. Ahora, hay que entender algo adicional. Cuando nosotros estudiamos o hablamos de la imprescriptibilidad, parece ser, históricamente se ha venido entendiendo de manera incorrecta, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un símil con un proceso penal, la imprescriptibilidad o la prescriptibilidad de la acción penal está sujeto o está vinculado a que a mi papel de accionar como funcionario, ¿no? Como representante, por ejemplo, del Ministerio Público, a accionar la configuración de un determinado delito, ¿no? Esto es investigar y probablemente luego acusar y que esta acusación sea sometida a determinación de responsabilidad penal dentro de un proceso judicial concretamente, ¿no? En el caso de los procesos civiles, no parece ser que el término de imprescriptibilidad se ha entendido de manera diferente. Se ha entendido de manera diferente ¿por qué? Porque se ha entendido que la naturaleza de imprescriptibilidad de un derecho, como por ejemplo la declaración de unión de hecho, no solo está vinculado, ¿no? al tiempo que yo me voy a tomar para accionar, o, es decir, el tiempo que yo me voy a tomar para presentar mi demanda de unión de hecho, ¿no? Sino que inclusive una vez iniciado un proceso judicial de unión de hecho, este proceso judicial no puede ser, por ejemplo, objeto de un abandono procesal, ¿no? Este abandono procesal que nos habla las disposiciones normativas del Código Procesal Civil, que si, por ejemplo, un proceso civil transcurre más de 4 meses sin que las partes impulsen el mismo, no podrá ser, el juez podrá dar por finalizado el mismo sin un pronunciamiento de fondo. Ese abandono procesal en específico, por ejemplo, ¿no? Bajo esta interpretación y bajo este análisis no sería aplicable a un proceso de unión de hecho, ¿no? Ello implicaría que, por ejemplo, existan procesos judiciales de unión de hecho cuyo trámite se extiendan en el tiempo, ¿no? Y si es que las partes, ¿no? no lo promueven, no lo impulsan, probablemente siga manteniéndose dentro de los archivos de un juzgado. ¿Por qué? Porque el juez se encuentra impedido de declarar el abandono procesal en concreto. Particularmente, eh, yo considero que la imprescriptibilidad no debe ser entendido de esa manera, ¿no? La imprescriptibilidad o el análisis, la interpretación del factor de imprescriptibilidad de un derecho debe estar principalmente basado en el tiempo que yo tengo para accionar una determinada demanda, ¿no? Es decir, que, a ver, si es que a mí me declaran en abandono un proceso judicial, fácilmente yo podría iniciar un nuevo proceso, no con mi misma pretensión, porque finalmente no ha existido un pronunciamiento de fondo sobre la causa que yo he sometido a un proceso judicial. Lo mismo, ¿no? que un proceso penal, ¿no? que es la interpretación más símil a un proceso penal. La imprescriptibilidad es para accionar, para investigar, lo mismo debería ser en un proceso civil, ¿no? La imprescriptibilidad debería estar ligado al tiempo que yo tengo para demandar o para reclamar judicialmente un derecho que considero que he obtenido. Pero, bueno, en esta casación nos deja en concreto que este plazo, que no existe un plazo de prescripción, no solo para accionar una demanda de unión de hechos, sino que inclusive eh, para la continuidad de un trámite judicial como tal. Luego, como evidentemente cuando nosotros revisamos el marco normativo que regula la declaración de unión de hecho muchas veces generaba interpretaciones diversas y a su vez no existía, ¿no? una línea idónea e única en la interpretación
de la norma procesal dentro de los procesos de unión de hecho, la Corte Suprema también se vio en la obligación de abordar algunos aspectos específicos y, por ejemplo, ¿no? Establecer requisitos específicos a los que denominaron elementos configurativos de la unión de hecho, ¿no? Y a través de la casación 4066-2010, la libertad, lo que hace la Corte Suprema es, de una u otra manera, traducirnos lo que se establece en el Código Civil y nos plantea lo siguiente. Bueno, que a su vez este planteamiento es un deber que tiene que realizar todo operador jurisdiccional cuando tenga que emitir un pronunciamiento de fondo sobre las uniones de hecho. Y el primero, ¿no? Para que se configure la unión de hecho, los individuos que conforman tal unión no deben tener impedimento para contraer matrimonio, y esto ya mencionaba anteriormente, ¿no? Los impedimentos para yo constituir como tal una convivencia y luego eh, solicitar que se me reconozca como unión de hecho, es que yo previamente tengo que verificar que ninguno de los dos convivientes se encuentren bajo un supuesto de imposibilidad o impedimento para contraer un vínculo de matrimonio. Si uno de los convivientes tiene un impedimento regulado, por ejemplo, en el artículo 274 del Código Civil, evidentemente ya no podría ser amparable una unión de hecho de esa naturaleza. Segundo, nuevamente acá la Corte Suprema hace la precisión de lo que ya establece también la norma, es que tiene que tratarse de una unión heterosexual, es decir, de un varón y una mujer, ya que por cómo está diseñado nuestro marco normativo, ¿no? Y nuestras propias disposiciones constitucionales, hasta la fecha no se puede admitir como tal una relación entre personas del mismo sexo. Sí, que compartan habitación, lecho, techo. Esto es que las parejas lleven su vida tal como si fuesen cónyuges, compartiendo intimidad en un clima de fidelidad y exclusividad. Entonces acá nuevamente nos menciona esta importancia de que las personas que estén dentro de una relación de convivencia y que pretenden a futuro solicitar su reconocimiento de unión de hecho, tienen que necesariamente comportarse como cónyuges, ¿no? Luego, el presupuesto número D está vinculado también al plazo como mínimo que debería transcurrir durante la vigencia de esta convivencia, y este plazo es de 2 años, ¿no? Que a diferencia, por ejemplo, en otros países donde tienen instituciones similares, que generalmente el plazo es de 4 años, en nuestro país este plazo es un plazo eh, mínimo de 2 años, ¿no? Que probablemente o fácilmente muchas parejas de convivientes puedan superar. Y que la apariencia conyugal debe ser pública y notoria, ¿no? Esto es importante. O sea, las personas que están dentro de una convivencia no deben comportarse como una relación conyugal ante el público, ¿no? Y por eso es que yo mencionaba, a partir de este requisito o a partir de este presupuesto, es que dentro de un proceso de unión de hecho necesariamente se requiere la declaración de los testigos. ¿Por qué? Porque los testigos vendrían a ser el único medio de prueba que pueda acreditar que las partes han tenido una convivencia pública y notoria, ¿no? En la casación 3241-2018 Piura, de alguna manera se intentó reducir estos presupuestos y establecerlos de manera concreta en tres presupuestos que deberían superar. El primero está vinculado nuevamente al impedimento matrimonial que ya hemos abordado. Luego, que tengan deberes y derechos y finalidades semejantes al matrimonio. Ya mencionemos también que uno de los deberes o finalidades que debería tener una unión de hecho es la procreación de hijos, y sé que esta convivencia haya durado al menos 2 años continuos. Estos años continuos es importante porque, por ejemplo, si yo tengo una relación de convivencia con una persona, no obstante, nunca he llegado a los 2 años porque quizá cuando llegué al año y medio, al año y 9 meses, existía una separación y esta separación se dejaba constancia, por ejemplo, en una comisaría, una denuncia de retiro o abandono de hogar, ¿no? Yo no, mi accionar no se configuraría
dentro de una futura declaración de unión de hecho, ¿no? Es decir, si el juez, cuando analice un proceso, determina que las partes pueden tener 6, 7, 8 años de convivencia, pero si estos años de convivencia no han sido continuos porque las partes así no lo han demostrado, evidentemente va a tener que desestimar la unión de hecho. Más allá, ¿no?, que se pueda indicar que sumando todos los periodos que he estado conviviendo con esta persona supero en demasía los 2 años, si no lo han hecho de manera continua, ¿no?, no cabería o no se configuraría la unión de hecho, ¿no? Entonces son estas algunas reflexiones y algunos criterios jurisprudenciales que he querido compartir con ustedes sobre la unión de hecho en concreto, ¿no? Reiterando además, ¿no?, que la unión de hecho muchas veces, o se ha creado en realidad, porque la unión de hecho se ha creado como tal con la finalidad de dar una situación a los conflictos de naturaleza patrimonial entre los convivientes, ¿no? Ya vamos a entender, ¿no? Y seguramente nosotros hemos podido observar dentro de la práctica del ejercicio del derecho, es que el interés principal de una unión de hecho eh, está vinculado evidentemente a la obtención de derechos patrimoniales, ¿no? Porque justamente esta es la finalidad que se entiende que persigue instituciones constitutivas de derechos dentro del seno familiar. No obstante, evidentemente la contrapuesta a la unión de hecho es el matrimonio, ¿no? Y es evidentemente el matrimonio es una institución legal y social que establece la unión entre dos personas generando derechos y deberes recíprocos. Entonces, existe una particularidad, además, ¿no?, en nuestro código, y es que en el Código Civil, por ejemplo, primero se aborda la unión de hecho y luego se aborda el matrimonio como tal, ¿no?, cuando probablemente podría ser de manera diferente, ¿no? Y de manera diferente porque lo que se debería promover, ¿no?, es el matrimonio como institución, porque así lo reconoce nuestra Constitución, ¿no? Y no obstante, debería utilizarse solo, digamos, como un remedio ante la no configuración del matrimonio, la unión de hecho, ¿no? Probablemente en los últimos años, si bien es cierto, no se tiene una estadística concreta, probablemente las uniones de hecho en algún momento vayan a superar a los matrimonios registrados en nuestro país. Puede ser que sea un aspecto positivo, puede ser un aspecto negativo, no, eso ya se determinará con el transcurso del tiempo. No obstante, en esta segunda parte de esta exposición vamos a abordar igualmente algunas reflexiones vinculadas al matrimonio, ¿no? Y para hacerlo breve vamos a indicar lo siguiente, ¿no? Evidentemente, un matrimonio, como ya he mencionado, para que nazca el vínculo matrimonial necesariamente tiene que celebrarse un matrimonio y luego de esta celebración tiene que emitirse una partida de matrimonio civil, ¿no?, que generalmente se hace en las municipalidades, ¿no? Las municipalidades tienen esta facultad de celebrar los matrimonios, muchas veces a su vez masivos, ¿no?, y que buscan promover finalmente es la constitución de una familia. Entonces, ya sabemos a su vez que para yo poder contraer matrimonio tengo que estar libre de todo impedimento o prohibición legal, ¿no? Y que a su vez la única manera de que este matrimonio se ponga a fin es a través de un divorcio o a través de una nulidad del matrimonio. El divorcio es mucho más conocido porque entiendo yo que siempre hemos escuchado el divorcio por mutuo acuerdo, ¿no?, el famoso divorcio convencional, ¿no?, o divorcio por causal, ¿no?, por una de las causales específicas que regula nuestro Código Civil. En el caso concreto, ¿no?, el día de hoy, brevemente vamos a abordar en concreto algunas prohibiciones que establece nuestro marco legal para la celebración de los matrimonios,
¿no? Precisando además lo siguiente, que en la lámina existe evidentemente un error, ya que, a ver, en la primera columna vamos a encontrar el artículo 242 del Código Civil, que el título correcto es impedimentos para la celebración de matrimonios, y la segunda columna sí tiene el título correcto, que es prohibiciones especiales. Entonces, brevemente, vamos a hablar de las prohibiciones especiales, ¿no? El artículo 242 del Código Civil establece que no pueden contraer matrimonio entre sí los consanguíneos en línea recta, ¿no? Esto es, entendemos, si nos ubicamos para determinar la relación de consanguinidad o afinidad, vamos a entender que los consanguíneos en línea recta va a ser el papá, la mamá y los hijos, ¿no? Entonces, evidentemente sería casi no solo inadmisible legalmente, sino hasta moralmente que se pretenda reconocer o celebrar matrimonios de padre a hijos o de hijos a padres y así de manera sucesiva, ¿no? Entonces, en concreto, eso es uno de los impedimentos. Luego, los consanguíneos en línea colateral hasta el segundo grado o el tercer grado. Luego, muy, muy especial, el adoptante y el adoptado y sus familiares. Eh, por ejemplo, esta es una problemática que se ha generado muchas veces, ¿no? Es que muchas veces en nuestro país el número de niños que son sometidos a una adopción es elevado, ¿no? Y por ende, muchas veces, a efectos de evitar una posible desnaturalización de la finalidad de un proceso de adopción, es que justamente se ha establecido de manera expresa y legal en el artículo 242, ¿no? Como impedimento para contraer el matrimonio entre el adoptante y el adoptado. Un dato especial, ¿no? Que son el condenado como partícipe de homicidio de uno de los cónyuges, ni el procesado por la causa o el raptor y la raptada y viceversa, ¿no? Entonces, este también es un impedimento importante, ¿no? Que, por ejemplo, podría generar a futuro, ¿no? Una nulidad de un matrimonio. ¿Por qué? Porque probablemente, a ver, cuando nosotros hablemos de los consanguíneos en línea recta, los consanguíneos en línea colateral, y probablemente también los adoptantes, no pueda ser advertido fácilmente por el ente encargado de la celebración de los matrimonios, esto es por la municipalidad o por un notario. Probablemente estos dos aspectos no pueda ser advertido previamente. Pero el cuarto aspecto, bueno, se le exigiría, al menos si actuando con debida diligencia, ¿no? Es que podría existir una prohibición casi conocible o casi expresa. No obstante, si se configurase o si es que celebrase un matrimonio y este matrimonio está viciado por cualquiera de estos cuatro supuestos, ¿no? Evidentemente, ¿qué va a generar que a futuro este matrimonio pueda ser declarado nulo, ¿no? Y más adelante vamos a conocer justamente la nulidad del matrimonio, ¿no? Que probablemente sea una institución jurídica de los que pocas veces hemos escuchado. Sin embargo, es muy utilizado a su vez para dar por finalizado un vínculo matrimonial, ¿no? Siempre y cuando se configuren los supuestos del artículo 242 y 243. Entonces, en el artículo 243 vamos a encontrar prohibiciones especiales, y una de las prohibiciones, por ejemplo, es no se podría admitir o no se permite un matrimonio del tutor o el curador con el menor de 18 años de edad o con una persona con capacidad de ejercicio restringida, ¿no? Del viudo o la viuda que no acredite hecho un inventario judicial con intervención del Ministerio Público de los bienes que ha dejado la persona evidentemente que ha fallecido, ¿no? Y un dato importante, ¿no? La viuda en tanto no transcurra al menos 300 días de la muerte de su marido, ¿no? Fíjense, o sea, esta prohibición, ¿no? Que probablemente muchos de nosotros desconocemos o muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Y es que una persona que enviuda, ¿no? Bajo este artículo tendría que esperar un plazo de 300 días para intentar celebrar un nuevo matrimonio. Un dato importante. ¿Y por qué? Porque se busca salvaguardar finalmente
eh, el vínculo familiar que ha podido existir dentro de una relación matrimonial, que muchas veces también, ¿no? Dentro de un matrimonio por naturaleza se va a procrear hijos, ¿no? Entonces, para salvaguardar la integridad psicológica y muchas veces económica y física de los herederos de esta persona fallecida, es que justamente se ha establecido criterios específicos en tiempo para que una persona que enviude no pueda celebrar un matrimonio de manera casi inmediata. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede, no? Si es que evidentemente la celebración de un matrimonio se encuentra viciado por cualquiera de estos cualquiera, perdón, de estos 7 supuestos que estamos presentando de manera específica, ¿no? Evidentemente, el marco procesal establece supuestos adicionales, no obstante, los más importantes son los que estamos presentando en la lámina. ¿Por qué? Porque los demás también están vinculados con los que ya hemos estudiado. Entonces, evidentemente ya he mencionado los efectos del incumplimiento o los efectos de que un vínculo matrimonial nazca viciado por cualquiera de los supuestos antes mencionados, va a ser la nulidad del matrimonio, ¿no? Y esta nulidad, evidentemente, no es de manera automática, sino que esta nulidad debe ser declarada necesariamente por una sentencia judicial. Es decir, si por ejemplo yo puedo percibir, ¿no? Yo puedo visualizar que dos personas que tienen un vínculo de consanguinidad en línea recta, o que, por ejemplo, un adoptante se case con un adoptado, o una viuda se case antes que transcurran los 300 días de la muerte de su marido, eh, este matrimonio, ¿no? Y si la autoridad administrativa o la autoridad notarial no ha advertido la configuración de estos supuestos, el matrimonio va a ser válido y va a ser válido hasta que a través de un proceso judicial se pueda declarar la nulidad del mismo. Entonces, un matrimonio, como ya he mencionado, para que nazca como tal, para que genere efectos, para que se genere una institución jurídica como tal, tiene que tener una partida de matrimonio. Y la única manera eh, de declarar la inexistencia de este vínculo matrimonial o ponerle fin a este vínculo es justamente el primero, que es la vía más conocida, que es el divorcio, y el segundo es la declaración de nulidad de un matrimonio. Y aunque parezca mentira, ¿no? Es uno de los procesos que tienen una frecuencia regular dentro de la administración de justicia, ¿no? Si bien es cierto, bueno, no tengo a la mano las estadísticas en concreto, pero cada año se ingresa un gran número de demandas que buscan declarar la nulidad de un vínculo matrimonial. ¿Por qué? Porque este matrimonio no estuvo viciado por cualquiera de estos supuestos. Entonces, vamos a entender lo siguiente. Entonces, cuando nosotros hablábamos de los impedimentos por relación filial o por relación de consanguinidad y afinidad, no, hay algo que siempre nos hemos preguntado, ¿no? Y es lo siguiente, es que si es que los primos podrían casarse entre sí, y esta respuesta nos da la casación 123-2015 en Lima, en los que se establece que los consanguíneos en línea colateral dentro del segundo y el tercer grado no pueden contraer matrimonio. Sin embargo, los primos se encuentran considerados en cuarto grado del parentesco, ¿no? Bajo este análisis, no existe ningún impedimento legal, ¿no? De que los primos puedan contraer un vínculo matrimonial. Probablemente exista probablemente una restricción moral o algo similar o una restricción religiosa, pero en nuestro país legalmente no existe una prohibición normativa en concreta respecto a este ejemplo. Luego, el matrimonio entre un hijastra y un padrastro es nulo, aunque el ex cónyuge haya fallecido, subsiste el vínculo de afinidad, ¿no? Y esto se ha establecido en la casación 6686-2019 Arequipa, ¿no? Ya que es muy importante mencionar, porque claro, si es que yo reviso
¿no? Los impedimentos o las prohibiciones, ¿no? Probablemente no voy a encontrar de manera específica un inciso en los que yo pueda fundar mi demanda de nulidad de matrimonio. No obstante, a través de una interpretación dinámica, ¿no? Es que la Corte Suprema llega a la conclusión de que entre el hijastro y el padrastro, pese a que evidentemente no existe un vínculo de afinidad, perdón, de consanguinidad, va a existir un vínculo de afinidad de manera definitiva y de manera permanente, por la misma relación que se ha tenido, bueno, entre una de las partes y los padres del otro contrayente, ¿no? Entonces, un matrimonio celebrado entre una hijastra y un padrastro, nos queda claro, ¿no? Que como tal, tarde o temprano va a ser declarado nulo en la vía judicial, ¿no? Y acá, nuevamente, la Corte Suprema en la Casación 726-2006 nos recordaba lo siguiente, ¿no? Yo había mencionado que puede existir un matrimonio que se encuentre viciado en cualquiera de estos supuestos que recoge nuestro marco legal. Sin embargo, ¿no? Este vicio recién va a surgir sus efectos cuando sea declarado por una resolución judicial, ¿no? Y así lo estableció la Corte Suprema, ¿no? En esta casación, en la que ha establecido que habiéndose declarado el matrimonio civil nulo por haberse celebrado por persona casada, constituye un acto jurídico nulo desde su origen y por ende sin ningún efecto jurídico. Pero dicha declaración no opera ipso iure, es decir, no opera de manera automática, sino que se requiere una declaración judicial para dejarla sin efecto. Entonces, siempre por más que la celebración de un matrimonio probablemente sea evidente, porque nosotros como conocimientos del marco normativo podemos advertir que se encuentra viciado o se encuentra dentro de uno de los supuestos reprochables jurídicamente, ¿no? Los efectos de este matrimonio van a continuar, van a ser totalmente válidos, salvo, ¿no? Que exista un pronunciamiento jurisdiccional que lo declare nulo como tal, ¿no? Ahora, probablemente, ¿no? Alguien podría indicar, pero estos ejemplos no deberían verse en la actualidad, porque claro, el día de hoy la actualización de la información en el RENIEC es pública, ¿no? Y por ende, cuando una determinada municipalidad realice un cruce de información previo a la celebración de un matrimonio, podrá advertir fácilmente si esta persona se encuentra con algún impedimento, esto es en caso concreto, ¿no? En registrar ya un matrimonio previo. Bueno, la práctica jurisdiccional, por ejemplo, nos ha mostrado casos un poco curiosos, ¿no? En los que, por ejemplo, en una ceremonia de un matrimonio masivo, una persona se casaba en dos oportunidades, ¿no? En el turno de la mañana se casaba con una persona y en el turno tarde con la otra. Y la misma municipalidad emitía dos partidas, ¿no? Evidentemente, cuando una de las partes solicitó la nulidad de este matrimonio, no existía este debate porque finalmente ambos matrimonios habían sido celebrados el mismo día y por ende tenían el mismo plazo de duración porque finalmente ambas partes alegaban que durante este tiempo habían tenido un acto de convivencia, con ambas personas tenían hijos, entonces es todo un desafío para dar un pronunciamiento de fondo. Por ejemplo, cuando se solicita la nulidad de un matrimonio basándose en la causal de que una de las partes celebrantes es una persona casada, ¿no? También encontramos la casación 2099-2014, ¿no? En los que justamente se da una solución al conflicto ya mencionado anteriormente, ¿no? Y en el que se menciona que el matrimonio celebrado por segunda vez entre los mismos cónyuges resulta nulo, ¿no? Este es un ejemplo similar. Es que, claro, yo no me puedo casar dos veces con la misma persona, ¿no? Porque evidentemente este segundo matrimonio ya estaría viciado como tal, porque no solo porque ninguna de las dos partes, bueno, no solo porque las dos partes contamos con un impedimento, porque ya tenemos un matrimonio, ¿no? Sino
porque inclusive sería algo inaudito que las mismas partes pretendan casarse civilmente en dos oportunidades, salvo pues que existan supuestos específicos, como por ejemplo que en un determinado momento ha existido un pronunciamiento de fondo que haya declarado la nulidad de este matrimonio. Pero si no, ya la Corte Suprema nos ha establecido en concreto, ¿no? Que no es admisible, ¿no? Que los dos contrayentes pretendan, ¿no? Celebrar un acto matrimonial por una segunda oportunidad, ¿no? Y esto es porque inclusive afectaría el deber de fidelidad que se tienen entre las partes, ¿no? Luego, pero hay que preguntarnos, ¿no? A partir de estas reflexiones, ¿no? Lo siguiente. Claro, me queda claro cuáles son las prohibiciones, me queda claro cuáles son los impedimentos para celebrar un matrimonio, ¿no? Y no olvidemos, estos impedimentos van a ser los mismos, ¿no? Impedimentos que existen para una unión de hecho, ¿no? Para una declaración de unión de hecho, porque, como ya he mencionado, ¿no? La unión de hecho únicamente se va a constituir si los convivientes no se encuentran con ninguno de los impedimentos propios del matrimonio. Entonces, una pregunta que siempre nos hacemos es lo siguiente. Bueno, yo he advertido evidentemente que en la celebración de un matrimonio, ¿no? Una de las partes ha tenido un impedimento, ha tenido una prohibición, que al parecer la autoridad administrativa, la autoridad notarial, no ha advertido, ¿no? Y por ende ha dado validez a su matrimonio, los señores finalmente están felizmente casados, tienen su acta de matrimonio y todo lo demás. No, entonces acá nos preguntamos quién es la persona que tiene legitimada para postular, por ejemplo, la nulidad de un matrimonio, ¿no? En caso no sea postulada por una de las partes o por un interesado directo. Y es que, bueno, la práctica judicial pues nos ha indicado que suelen entablar demandas de nulidad de matrimonio, la primera cónyuge, los hijos de esta cónyuge, porque siempre hay un conflicto patrimonial. Pero la Corte Suprema también nos menciona en la Casación 4688-2017 ICA que el Ministerio Público, ¿no? También puede promover una demanda de nulidad de matrimonio cuando exista un interés legítimo y actual. Es decir, si por ejemplo el Ministerio Público, ¿no? Toma conocimiento, y esto la Fiscalía de Familia toma conocimiento de un matrimonio celebrado y en este matrimonio celebrado uno de los contrayentes ha tenido algún impedimento o alguna prohibición, ¿no? Se encuentra legitimada para poder postular una demanda de nulidad de matrimonio, ¿no? Y como tal, ¿no? Salvaguardar finalmente el interés de la sociedad. Luego, también los legitimados, dentro de los legitimados encontramos a los hijos del bígamo, ¿no? Quienes pueden demandar nulidad del matrimonio si cuenta con un interés legítimo para excluir de herencia a la segunda cónyuge. ¿Ya? Y esto es muy importante, ¿no? A ver, muchas veces, ¿qué es lo que sucede, no? Esta persona ha estado casada dos veces, ¿no? La persona fallece y de pronto, eh, ¿no? Con la persona que se casó por segunda vez, es decir, con la persona que celebró este segundo matrimonio, es la que tramita la sucesión intestada y finalmente se declara como única heredera, ¿no? Y sucesora como tal del finado, ¿no? Pese a que existen otros hijos y probablemente otra cónyuge. Entonces, ya no solo el conflicto se va a constituir en un conflicto de naturaleza patrimonial y filial, sino que inclusive lo que va a mover un proceso de esta naturaleza finalmente es el interés por patrimonio que pueda tener esta persona fallecida, ¿no? Y de estos ejemplos, ¿no? Han existido diversos supuestos que han tenido que ser analizados por la Corte Suprema, ¿no? Para dar una solución inmediata a un conflicto de esta naturaleza, ¿no? Y con ello entonces cerramos estas breves reflexiones respecto al matrimonio, ¿no? Y brevemente vamos a abordar el divorcio, ¿no? Y, a ver,
Para el divorcio, primero vamos a hacer la siguiente reflexión, ¿ya? Hay que entender primero que el divorcio, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la unión de hecho y de la nulidad de matrimonio en específico, que es lo que hemos conocido anteriormente, el divorcio como tal es un derecho personalísimo, ¿no? Y como derecho personalísimo, ya entenderán ustedes que únicamente puede ser accionado por uno de los cónyuges. O sea, no existe la posibilidad de que ante un fallecimiento, por ejemplo, los sucesores, es decir, los hijos, pretendan demandar un divorcio respecto al otro contrayente, ¿no? No es admisible esa figura. Y es más, si un proceso de divorcio se inicia el trámite y mientras se encuentre el trámite de la causa sin que exista un pronunciamiento de fondo, uno de las partes fallece, ¿no? Evidentemente este proceso va a tener que darse por finalizado por sustracción de la materia. O sea, no existe la posibilidad de que un juez pueda analizar más allá de que los argumentos y más allá de que los hechos que sustentan mi petición de divorcio tengan una fecha específica y esta fecha específica va a ser antes que la persona o el otro cónyuge fallezca. No va a existir la posibilidad de que un juez, por ejemplo, declare el divorcio de una persona fallecida, ¿no? ¿Por qué? Porque el divorcio, al ser un derecho personalísimo, solo puede ser perseguido por uno de las partes en concreto. Entonces, bajo ese contexto, ¿no? Les comento brevemente es el siguiente caso, ¿no? En un determinado momento, la Corte Suprema le tocó conocer lo siguiente, era un divorcio que tenía sentencia evidentemente de primera instancia y de segunda instancia, y que había llegado, ¿no? A la etapa de casación. Y justamente, ¿no? Cuando se encontraba en la etapa de casación, es decir, ya la demanda, el proceso había sido, la casación había sido declarado procedente y como tal se tenía que analizar el fondo del mismo, ¿no? El demandante, ¿no? Que en este caso era el esposo, fallece, ¿no? Y entonces en ese momento la Corte Suprema se preguntaba, ¿no? Si es que debería emitirse necesariamente un pronunciamiento de fondo porque detrás, ¿no? De este proceso de divorcio existía una serie de bienes patrimoniales que iban a definirse luego de declararse el divorcio como tal. Entonces, este pronunciamiento del divorcio estaba vinculado también a generar o a extinguir derechos patrimoniales respecto a los herederos de esta persona. Entonces, la pregunta en concreto era lo siguiente, ¿no? Si este proceso ya tenía una sentencia de primera instancia y de segunda instancia, ¿no? Se entendía, en teoría, que el proceso ya tenía una sentencia o un pronunciamiento definitivo con cosa juzgada, porque la casación es un recurso extraordinario, es un recurso extraordinario que como tal no debería afectar la calidad de cosa juzgada de la sentencia que ya ha sido evidentemente confirmada o revocada por la segunda instancia, ¿no? Y finalmente, lo que la Corte Suprema decide no es declarar la sustracción de la materia, pero claro, desaprovechó un momento importante justamente para explicarle a la comunidad jurídica que el derecho los, o el divorcio es un derecho personalísimo y que como tal debe ser perseguido única y exclusivamente por uno de los contrayentes. Entonces, ya centrándonos en concreto en el análisis del divorcio, ¿no? Ya hemos mencionado el divorcio, entonces se va a tramitar en dos vías, son la vía convencional, ¿no? Que también que es a través del fuero judicial o notarial, ¿no? Y esto es cuando las dos partes se encuentren de acuerdo, ¿no? O el divorcio por causal, y las causales se encuentran establecidos en nuestro marco legal y son brevemente los siguientes, ¿no? El adulterio, ¿no? Que incumple el deber de fidelidad, la violencia física, el atentado contra la vida y la injuria grave, que
incumple los deberes de respeto mutuo que se tienen que tener los cónyuges, el abandono injustificado del hogar, ¿no? La conducta deshonrosa, el uso de drogas, enfermedades de grave transmisión sexual, la homosexualidad, la condena por delito doloso, la imposibilidad de hacer vida en común y la separación de hecho, ¿no? En concreto, la fórmula más usada es la separación de hecho. Y es más, por ejemplo, si uno ya si analizamos el fondo de este tipo de procesos, porque cada uno de las causales de divorcio generan un proceso específico de divorcio, ¿no? Va a implicar también, por ejemplo, la actuación de medios probatorios y otros actos propios y específicos de cada causal, y lo que se ha traducido generalmente es que el divorcio por separación de hecho es un remedio, porque evidentemente las partes ya se encuentran separadas de hecho por un periodo mayor de 2 años, mientras que el divorcio por las otras causales, como adulterio, violencia física, es un divorcio de naturaleza sanción. ¿Por qué? Porque evidentemente el cónyuge perjudicado va a tener que ser reparado. Entonces, dentro de la práctica jurisdiccional, ¿no? Se suele encaminarse o se suele tramitarse la mayor parte de los divorcios, ¿no? Como un divorcio remedio, ¿no? Por la causal de separación de hecho. Los efectos que genera la declaración de divorcio, ¿no? Son diversos, ¿no? Que por el tiempo que nos toma esta sesión no vamos a poder abordarlo a profundidad. Sin embargo, ¿no? Eh, para cerrar la sesión del día de hoy, me voy a centrar solo en una reflexión final respecto a los procesos de divorcio, ¿no? Y es que, a ver, los procesos de divorcio ya sabemos que solo pueden ser accionados cuando se configuran causales específicas, como los que se ha planteado en la lámina anterior, ¿no? Pero a su vez, siempre nos solemos preguntar al momento de interponer, por ejemplo, una demanda de divorcio, ¿no? ¿Qué juez es competente o qué juzgado es el competente para conocer un proceso de divorcio por causal o inclusive un proceso de divorcio por mutuo acuerdo, ¿no? Y probablemente nosotros siempre hemos escuchado esta respuesta de que el juez competente es el juez del último domicilio conyugal, ¿no? Porque así se ha asumido tradicionalmente dentro de la doctrina y probablemente dentro de la práctica judicial. No obstante, hay que entender que la competencia territorial en un proceso de divorcio, ¿no? Es una competencia relativa, ¿no? Es una competencia relativa y por ende no, no existe la regla de improrrogabilidad que nos establezca que el juez competente es el juez del último domicilio común de ambos cónyuges, sino que yo como parte accionante puedo presentar mi demanda ante el juzgado donde se ubicó el último domicilio conyugal, puedo presentar mi demanda ante el juzgado donde se ubica el domicilio actual del demandado. Ahora, en caso el demandado en todo caso cuestione la competencia territorial, lo tiene que realizar a través de una excepción. ¿Eso qué nos quiere indicar? ¿No? Que las decisiones que suelen tomar algunos jueces, ¿no? Que cuando se presenta una demanda no se declaran incompetentes de oficio, es una decisión errada, ¿no? Es una decisión errada porque así lo ha confirmado la Corte Suprema en diversas ejecutorias de competencia, ¿no? En los que ha determinado expresamente que la competencia territorial, y esto es en casi todos los casos cuando hablamos en materia civil, que la competencia territorial es una competencia prorrogable, ¿no? Y que la única forma de cuestionarla no es de oficio, sino única y exclusivamente a través de la excepción de incompetencia, ¿no? Mecanismo procesal con la que cuenta la parte emplazada, ¿no? A su vez hay que recordar, ¿no? Que evidentemente dentro de los procesos civiles existen supuestos donde sí existe una improrrogabilidad de competencia territorial, como por ejemplo los supuestos ligados a la materia sucesoria o inclusive aspectos ligados a la tenencia de menores de edad.
En los demás casos, ¿no? Y otros casos específicos, necesariamente, los jueces deben tratar de abstenerse de emitir, de declararse incompetentes por territorio y necesariamente deben conocer la causa y como tal emitir un pronunciamiento de fondo. Entonces, con estas reflexiones ¿no? Vamos a pasar a analizar un aspecto jurisprudencial adicional, ¿no? Y es el siguiente. A ver, así como he mencionado que los procesos de divorcio tienen una serie de supuestos específicos, su procedimiento como tal también debe superar requisitos específicos, ¿no? Y uno de los requisitos es que para demandar divorcio, ¿no? Cuando existen hijos menores de edad o cuando existe una pensión de alimentos para cónyuge, ¿no? El demandante debe acreditar que se encuentra al día con el pago de las pensiones alimenticias, ¿no? ¿Por qué? Porque bajo el análisis, ¿no? De esta exigencia procesal, una demanda o un demandante que no acredita que se encuentra al día con el pago de sus obligaciones alimenticias, ¿no? Su escrito postulatorio, su demanda tendría que ser declarada improcedente. No obstante, hay que entender que la exigencia, ¿no? Del pago expreso de obligaciones alimentarias, conforme lo ha establecido la Corte Suprema en la Casación 3159-2019 del SANTA, ¿no? Es que se refiere expresamente a una obligación alimentaria debidamente liquidada, ¿no? Aprobado y cuyo requerimiento de pago sea de manera expresa, ¿no? Es decir, si yo como accionante, como parte demandada, luego de que recibo el emplazamiento de una demanda, recién presento mi liquidación, yo no podría defenderme bajo ese argumento, ¿no? Para yo poder defenderme, necesariamente tiene que existir una liquidación debidamente requerida, aprobada y requerida su pago a la otra parte, para yo poder cuestionar la procedencia de una acción judicial de divorcio. Entonces, con estas reflexiones, vamos a dar por finalizado la sesión del día de hoy, quedando atento a algunas preguntas que nos puedan hacer. ¿Ya? Muchas gracias. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. En principio, agradecerle por la excelente ponencia. Siempre cosas nuevas aprendemos en este tipo de reuniones. Doctor, la pregunta puntual me despertó bastante interés el tema de la casación que salió pienso yo, por lo más fácil, tal vez con la sustracción de la materia. Usted ha expuesto respecto a la institución jurídica del divorcio que genera una serie de consecuencias, incluso dependiendo de las causales, ¿no? Entonces, si esto es así, eh, ¿cuál es su parecer, doctor? Entiendo que también usted se desempeña en el ámbito jurisdiccional. ¿Cuál es su parecer respecto a lo que ha resuelto la Suprema en vía de casación? Es decir, eh, ¿está bien en realidad eso? O en todo caso, poniéndonos en el supuesto de que sí tendría que haber un pronunciamiento de fondo, teniendo en cuenta, vuelvo a insistir, a que depende cuál habrá sido la causal por el que se ha estado llevando a trámite este divorcio y sabiendo también pues que esto tiene consecuencias patrimoniales, ¿no? ¿Cuál tendría que haber sido una aproximación, por decirlo así, correcta respecto a un pronunciamiento de fondo en ese caso, doctor? Muchas gracias. Sí, mm, interesante la pregunta, ¿no? Y es justamente, en realidad, uno de los procesos, ¿no? Que en particular me tocó conocer, ¿no? Y que yo esperaba que finalmente la Corte Suprema adopte una decisión, ¿no? Y a mi parecer es lo siguiente. Primero, precisar la causal
del divorcio era por infidelidad y se asumía que la otra parte había procreado otros hijos. Entonces, evidentemente, eran sanciones diversas y una de estas sanciones era una indemnización para el cónyuge perjudicado, ¿no? Y dentro de esa indemnización se debatía una serie de bienes patrimoniales, pero dando una respuesta específica. Entonces, si nosotros revisamos la naturaleza del recurso de casación, ¿no? En el Código Procesal Civil, a ver, el recurso de casación tiene una naturaleza extraordinaria, es decir, no es un recurso ordinario. Entonces, bajo ese supuesto, ¿no? Yo entiendo que si es un recurso de manera extraordinaria, ¿no? La decisión ya obtuvo la calidad de cosa juzgada con la sentencia de vista de segunda instancia. ¿Ya? Esto es más, en un proceso similar, en otro proceso civil, por ejemplo, yo puedo solicitar la ejecución de una decisión, de una sentencia de vista de la segunda instancia, pese a que el recurso de casación se encuentra en trámite, porque se ha asumido así que el recurso de casación es un recurso extraordinario. Y como es un recurso extraordinario, hasta por términos procesales, los efectos de su impugnación son sin efecto suspensivo, a diferencia de la apelación, por ejemplo, que los efectos por naturaleza son efectos suspensivos. En el caso de la casación no tiene efecto suspensivo. Entonces, como tal, la Corte Suprema debió pronunciarse respecto al fondo de la controversia, más allá de que, bueno, el demandante en este caso, ¿no? El demandante en específico haya fallecido, porque finalmente la situación jurídica definitiva que obtuvo el señor demandante, que era una sentencia fundada de divorcio, lo obtuvo cuando él se encontraba con vida. Entonces, bajo ese argumento, ¿no? Y teniendo en cuenta que la casación es un recurso extraordinario que, no, que tiene un efecto no suspensivo, no tiene efecto suspensivo, él ya tenía una situación jurídica definitiva a su favor cuando se encontraba con vida. Por ende, la Corte Suprema debió analizar el fondo de su pretensión, cuanto más si él cuando interpuso la casación e incluso se emitió el auto admisorio del recurso, ¿no? Esta persona se encontraba con vida, entonces no podría dudarse tampoco su voluntad o el interés que tenía para divorciarse, ¿no? La Corte Suprema finalmente da una solución indicando de que como esta persona ha fallecido, en sede casatoria ya no se podría analizar o determinar si mantiene esa voluntad de divorciarse o no de la otra persona, ¿no? Porque, bueno, la Constitución política establece el deber del Estado de promover el matrimonio, ¿no? Pero desde mi punto de vista sí debió pronunciarse sobre el fondo de la controversia, ¿no? Y aclarar que evidentemente la casación solo al ser un recurso extraordinario no tiene efecto suspensivo como tal. Ya, evidentemente, cuando nosotros hablamos de divorcio por separación, de hecho estamos hablando del divorcio por separación de cuerpos, porque justamente lo que se va a acreditar dentro del proceso judicial, ¿no? Es que haya esta separación entre los cónyuges, una separación en la práctica, ¿no? Y este periodo de separación tiene que ser superior a los 2 años. Ya, es una pregunta muy importante, ¿no? Yo mencionaba al inicio que cuando nosotros abordamos el derecho de familia debemos entender que muchas veces los conflictos familiares superan lo que está establecido en la norma, ¿no? Y es por ello que, por ejemplo, es a partir de este análisis o de esta concepción es que nace la unión de hecho, ¿no? Como evidentemente muchas personas tenían una convivencia permanente por largos periodos, pero que no querían celebrar un matrimonio como tal, ¿no? Es que nace la unión de hecho para dotarle de derechos específicos a estas personas, derechos muy similares a su vez a los que tienen los cónyuges.
Ahora, por ejemplo, en el futuro, se ha hablado bastante, ¿no? Y en esto sí el Tribunal Constitucional ha tenido un desarrollo jurisprudencial importante, ¿no? Respecto a los derechos que incluye la convivencia como tal. Hoy en día se sigue sometiendo a debate, por ejemplo, ¿no? Si existe la posibilidad de realizar un reconocimiento de algunos derechos para los convivientes del mismo sexo, ¿no? Que probablemente en los últimos años, perdón, en los próximos años van a ser abordados por el Poder Legislativo de nuestro país, ¿no? Y más allá de cuál sea la decisión que tome bueno, el fuero legislativo, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Las reformas legales que se pueden adoptar dentro del derecho de familia siempre tiene que estar vinculado a la base constitucional o a las disposiciones de nuestra Constitución. Y por ende, ¿no? La nueva concepción del derecho de familia o los nuevos derechos que se le vaya a adoptar, por ejemplo, a las personas que están dentro de una relación de convivencia y que optan por una declaración de unión de hecho, tiene que superar previamente un análisis constitucional de tales derechos. Y, por ejemplo, ¿no? Acceder a una pensión o muchas veces también, por ejemplo, se ha hablado de las familias constituidas, probablemente a futuro van a alcanzar una consolidación legislativa, ¿no? Que nos permita tener más claro cuándo podría configurarse una unión de hecho fuera de lo tradicional, como el que ya está establecido en la norma. Ya, bien, primero hay que entender lo siguiente, en términos sucesorios, y este es un dato muy importante. A ver, la unión de hecho genera derechos patrimoniales como tal, pero no genera derechos sucesorios. Ya, entonces, yo, por ejemplo, si yo tengo una sentencia de unión de hecho a mi favor, yo no podría optar por pretender, ¿no? Por ejemplo, declararme sucesor procesal de una determinada persona. A diferencia de una persona eh, que ha celebrado un matrimonio, porque si yo tengo mi partida de matrimonio, ¿no? En el que demuestro que he celebrado un matrimonio con esta persona que ha fallecido, yo voy a optar y voy a exigir además todos los derechos sucesorios que me correspondan. No obstante, la unión de hecho como tal no genera derechos sucesorios, sino únicamente derechos patrimoniales en concreto. Justamente yo mencioné eso, que la unión de hecho se generó justamente para garantizar el patrimonio que podía ser adquirido por los contrayentes durante la vigencia de la convivencia. Ya, primero, establecer desde la fecha en la que inició la unión de hecho, ¿no? Muchas veces se pretende acreditar la fecha de inicio de la unión de hecho con fotografías, ¿no? Y que si bien es cierto, pueden ser válidas en medio probatorio. No, pero estas fotografías, evidentemente, el mérito probatorio que pueden tener no va a ser definitivo para, para acreditar una unión de hecho. Entonces, bueno, por práctica judicial al menos se recomendaría, en todo caso, cuando yo inicio una relación de convivencia, ¿no? Y pretendo a futuro optar por la vía de la unión de hecho, ¿no? Al menos actualizar en el RENIEC la misma dirección entre los dos convivientes, ¿no? Eso sí sería, por ejemplo, un indicio que, sobre el cual el juez se podría basar para determinar la fecha de inicio del acto de convivencia, ¿no? Y desde luego también la declaración de los testigos que ya mencionaba, ¿no? Los testigos a su vez es un requisito indispensable, un requisito adicional, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de otro proceso judicial, ¿no? La participación de los testigos dentro de un proceso de unión de hecho es indispensable, ¿no? Ya que estos testigos van a corroborar no solo el periodo en los que las personas han mantenido esta relación de convivencia, sino que inclusive, ¿no? Si han participado o han actuado de manera pública y
o han tenido una convivencia similar a lo que tuviesen cónyuges. Ya, bien. Bueno, primero reiterar el agradecimiento por la consideración, ¿no? De extenderme la invitación para poder participar en este ciclo de conferencias, ¿no? Y segundo, felicitar también a los organizadores por ese compromiso y ese interés que han tenido, ¿no? De desarrollar este tipo de eventos en los que se puede compartir conocimientos, ¿no? Y a su vez, tanto de mi parte, ¿no? Como la parte de los asistentes, ¿no? Aprender algo más dentro de la práctica jurisdiccional y dentro de la práctica jurídica, que la capacitación para todos los abogados, para todos los estudiantes y para el público en general es importante y trascendente. Muchísimas gracias.